Fui una adicta. Lo negué por mucho tiempo, inventaba excusas acerca de por qué lo que estaba haciendo estaba bien. Me convencí a mí misma de que no estaba haciéndole daño a nadie, así que realmente no importaba. Todas las justificaciones típicas que son exclamadas desde las profundidades de una espiral descendente. Cuando mamá lo notó, lo atribuyó al síndrome del hijo del medio y dijo que era una treta para conseguir atención. Papá lo hizo a un lado, opinando que había cosas peores. Mis hermanas estaban demasiado ocupadas siendo perfectas como para hacer un comentario. Papá tenía razón, en cierta forma. No era como si me estuviera prostituyendo en esquinas a cambio de metanfetamina ni nada de eso. Definitivamente había cosas peores que comer hasta enfermar. Lo que había empezado como merendar por consuelo, para lidiar con una combinación de autoestima pobre y acoso escolar, se transformó lentamente en una necesidad, una compulsión, una picazón que no me podía rascar del todo. No podía ver comida sin que sintiera el deseo de metérmela en la boca como un intento vano para llenar el vacío que se revolvía en mi estómago. Y cuando sí me dejaba llevar, había una excitación sin igual y el deseo era silenciado, incluso si solo era así de forma temporal. Me sentía muy culpable, sabía que lo que hacía estaba mal, y eso solo me incitaba a hacerlo más. Estaba atrapada en un ciclo vicioso de autodesprecio perpetuado por la única cosa que me podía hacer sentir mejor: comer. Se volvió embarazoso muy rápido. Traté de ser discreta, comiendo porciones normales frente a los demás, para luego atiborrarme detrás de puertas cerradas hasta que sentía que podría vomitar. No era capaz de verme en un espejo sin querer llorar. Mi rostro se estaba volviendo más redondo, se hacía más difícil ponerme mi ropa, y mis hermanas empezaron a preguntarme si estaba reteniendo agua. Esa era su noción de tacto. Mamá era incluso más directa. Te estás poniendo gorda, dijo una mañana durante el desayuno. Kelly y Jasmine fingieron interés en sus cereales, pero pude ver sus sonrisas entretenidas. Me tragué las lágrimas y me encogí de hombros. Nunca había sido delgada, algo que mamá priorizaba, y era un tema delicado entre nosotras. No importaba lo que intentara o lo que me hiciera hacer, simplemente nunca podía rebajar al tamaño ideal que ella y mis hermanas tenían. Es asqueroso, es holgazán, es descuidado. ¿Eso es lo que quieres que las otras personas piensen de ti? ¿O de tu familia? Casi tienes 17 años, por el amor de Dios. No, murmuré. Entonces, ¿qué harás al respecto? He estado intentando, mamá. Intentando avergonzarme. Porque has estado haciendo un buen trabajo en eso. Katy Mulroney te vio en la piscina del club la semana pasada, ¿y sabes qué fue lo que me dijo? Dijo que parecía que realmente estabas disfrutando tomarte el verano libre para relajarte. Fue tan insidiosa. Quise arrastrarme debajo de una roca y morirme, Natalie. Lo siento. Si lo sientes tanto, entonces baja la cuchara y ve a correr. Sí, corrí, todo el camino hasta mi habitación, en donde me encerré y desenterré la provisión de golosinas que mantenía escondida detrás de mi closet. Me senté en el suelo y traté de ahogar las palabras frías y agresivas de mamá con el crujido ruidoso de papitas y caramelos, pero solo las hice más audibles. Capté una mirada de mí misma desde el espejo que colgaba al reverso de mi puerta, y me detuve, con una mano aún en la bolsa de mini sneakers. Mamá tenía razón, era una cerda. Asquerosa, fea e imposible de amar. Cuán suertuda fui, entonces, cuando me dijo días después que tenía una solución. Si no lo resolverás tú, lo haré yo. Había entrado a mi habitación mientras estaba limpiando y me tiró unos panfletos en la cama. Levanté uno y le di una ojeada a la página frontal. ¿Campamento para gordas? Pregunté, y un sentimiento enfermizo burbujeó desde el reverso de mi garganta. Es uno de los programas con la mejor reputación del país para niñas como tú. Iré al gimnasio. Me ejercitaré todos los días. Sí, lo harás. En el campamento para gordas. Esa noche, cuando traté de reclutar a papá a mi lado del asunto, me sentó y me dejó llorar en su hombro.
Él sabía cuán fatigada era mi relación con mamá, y simpatizaba, pero era un pusilánime. No podía hacerle frente a mamá más de lo que yo podía. Quizás será bueno para ti, cariño, dijo gentilmente. Saldrás de la casa, conocerás personas nuevas, probarás actividades nuevas. Podría ser divertido. Ella me odia, dije inexpresivamente. Lo había sabido por un largo tiempo, pero nunca lo había dicho en voz alta. No es así. Tu mamá te ama, es por eso que se preocupa tanto sobre tu peso. Quiere que seas saludable. No, ella solo quiere que sea flaca. Natalie. Me iré a la cama, papá. Buenas noches. La mañana en la que partía al campamento, mamá me dejó comer cualquier cosa que quisiera para el desayuno. Lo consideró una especie de última cena. A pesar de los nudos de indisposición en mi estómago, me las arreglé para devorar tostadas francesas, tocino, salchichas, huevos y un tazón lleno de fresas. Mamá forzó una sonrisa, a pesar de que podía notar que se sentía repugnada. Me dio una palmada en el hombro a medida que me dirigía al auto con papá. Tus hermanas querían decir adiós, pero salieron a trotar y todavía no han regresado. Te veremos en 6 semanas. Buena suerte. El viaje hacia el norte del estado fue largo y silencioso. Papá hizo unos cuantos intentos de conversación, pero yo no quería hablar. Solo quería terminar con eso. El campamento era hermoso, lo cual admitía regañadientes para mí misma en tanto nos estacionábamos. Un lago destellaba de manera seductora por detrás de una fila de cabañas de troncos, caminos pulcros se bifurcaban hacia los árboles, y banderas y pancartas coloridas habían sido erigidas por todos lados, dándoles la bienvenida a los nuevos campistas a su nuevo hogar por el siguiente mes y medio. Tan pronto como nos habíamos estacionado, una mujer radiante y excesivamente jovial me sacó del auto para darme un abrazo. Hola, soy Stacy, una consejera. ¿Cuál es tu nombre? Natalie Hunter. Revisó su portapapeles y le dio 2 golpecitos con el dedo entusiasmadamente cuando encontró mi nombre. Ah, aquí estás. Estás en la cabaña 3 con Ashley. Si puedes agarrar tus cosas, te mostraré el camino. Papá me dio un abrazo fuerte y susurró. Si es terrible, llámame. Te vendré a traer. Gracias, respondí, pero sabía que no lo haría. Se me asignó un catre y solo se me dio suficiente tiempo para desempacar antes de que nos escoltaran a un gran salón comedor. Me encontraba rodeada por otras chicas, cada una de las cuales se veía tan emocionada por estar ahí como yo, y sentí la punzada familiar de nervios que se accionaba siempre que encaraba una situación nueva. No quería nada más que ir a casa, acurrucarme en mi pijama favorito y comer. Mi estómago concordó con un rugido. Los consejeros se presentaron a sí mismos e hicieron su mejor esfuerzo para ser optimistas ante un público tan reticente, lo cual no tuvo mucho efecto. Aparentemente, un campamento para gordas no era la idea de una escapada de verano divertida para nadie. Después de un acto incómodo acerca de cómo hacer amigos, nos sirvieron el almuerzo. Hamburguesas de pavo con pan integral, ensalada verde, brócoli hervido y una paleta de helado como postre. Aún me encontraba famélica cuando el platillo se había acabado, pero nos sacaron a tropezones para desarrollar una serie de actividades para romper el hielo. Cuando se avecinó la hora de la cena, me había empezado a llevar bien con un par de las chicas de mi cabaña y pensaba que quizá el campamento no sería tan terrible después de todo. Se nos entregó una porción decepcionantemente pequeña de pescado y arroz. Para el final del platillo, me sentía adormilada. Después de todo, había sido un día largo y estresante, así que estuve feliz cuando nos dieron permiso para regresar a nuestras cabañas. Me quedé dormida al momento en que mi cabeza tocó la almohada. Sonido de plink. Ah. Hice un esfuerzo por abrir un ojo y tuve que parpadear hasta recuperar el enfoque de la habitación. Mi cabeza se sentía como si hubiese sido rellenada con algodón, causando que fuera difícil anexar un pensamiento con otro. Mis brazos estaban extendidos incómodamente hacia la cabecera de la cama, pero cuando traté de moverlos, el metal helado me pinchó las muñecas. Sonido de plink.
Me revolví, estirando mi cuello para alzar la cabeza, y me tomó un buen minuto de mantener la mirada fija para comprender exactamente qué era lo que estaba viendo. Un par de esposas metálicas. Alguien me había esposado a la cama. Parpadeé con torpeza, tratando de procesar lo que eso podría significar en una mente que aún permanecía enturbiada por el sueño. A mi alrededor, escuché murmullos similarmente confundidos y el tironeo curioso de esposas. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Gloria desde la cama a mi lado, cuyo nombre supe recordar del día anterior. Los murmullos se volvieron más frenéticos a medida que los hechos se volvían evidentes. Las 6 de nosotras estábamos encadenadas a las camas desde nuestras muñecas, incapaces de movernos más allá de retorcernos patéticamente. Una de nosotras comenzó a gritar y luego todas lo estábamos haciendo. La puerta en nuestra cabaña se abrió de golpe y Ashley, nuestra consejera, se precipitó hacia adentro. ¿Cuál es el problema?, preguntó, viendo entre nosotras con una mirada amplia. Ayúdanos. Alguien nos encadenó. En vez de preocuparse más al escuchar nuestra súplica, se relajó, sonriendo. Oh, chicas. Está bien, no hay necesidad de pánico. Yo hice eso. Hubo una demanda colectiva para saber por qué. Para comenzar su viaje hacia una versión de ustedes mismas más saludable y feliz. Ya lo verán, chicas, todo es parte del plan. De alguna forma, eso no ayudó. Le gritamos que nos desencadenara, pero simplemente negó con la cabeza, manos en sus caderas, sonriendo en todo momento. Au, escúchense. Solo ha pasado un día y ya se están quejando. Chasqueó la lengua desaprobadoramente. No tomó mucho para que me dolieran los brazos. Traté de sentarme con tal de ayudar a aliviar un poco la presión en ellos, pero ninguna posición era cómoda. Me preguntaba si las otras cabañas estaban experimentando un tratamiento similar. No había visto a nadie caminar por nuestras ventanas ni había escuchado ninguna voz afuera. Ashley caminaba de arriba hacia abajo entre las camas, entonando sonetos, jubilosa, mientras nos observaba forcejear con nuestras ataduras. Tengo que ir al baño, dijo Morgan a modo de ruego. Ashley se detuvo a su lado y se agachó. Está bien, cariño. Solo hazlo. ¿Cómo? Hazlo. Ashley, por favor, es una emergencia. Nadie te está deteniendo. No podía ver a Morgan desde donde estaba, pero podía escuchar la desesperación en su voz a medida que suplicaba por ser liberada. Continuó por otros cuantos minutos antes de que no lo pudiera aguantar más. Empezó a llorar, humillada, y Ashley la silenció de buen modo. No pasa nada, cariño. No deberías estar avergonzada. Ya vives un estilo de vida muy enfermizo, ¿por qué debería ser diferente esto? Su tono de voz permaneció amigable, incluso empático. Los cerdos viven en su propia mugre, señorita Morgan. ¿Qué es lo que te pasa?, preguntó Gloria reciamente. No puedes hablarle así. No puedes hacer esto. Ashley se acercó con lentitud y se postró entre nuestras camas, sonriéndole a Gloria desde arriba. Oh, cariño, sé que es difícil que te recuerden lo asquerosita que eres, pero estamos en esto juntas. Piensen en mí como su pastora, y en ustedes como mi pequeño rebaño de cerditas gordas. Solo estoy haciendo lo que ustedes son demasiado débiles como para lograr. Asegurarme de que dejen de atiborrarse la boca con comida el tiempo necesario para que pierdan esos rollos. Esto es secuestro. No hay necesidad para ser tan dramática, señorita Gloria. Sus padres firmaron exenciones. Y ahora voy a ir a agarrar algo para desayunar, pero volveré pronto. Ustedes diviértanse, ¿está bien, chicas? Nos dejó en un silencio aturdidor. Nuestros padres nos habían enlistado para esto sabiendo lo que acarrearía. Quería llorar, quería estar sorprendida porque mi madre hubiera hecho algo como eso, pero lo único que sentía era entumecimiento. Algunas de las niñas trataron de gritar de nuevo, pero nadie llegó, así que lloraron en vez de ello. Las lágrimas fueron reemplazadas por enojo y todas maldijimos y le hicimos amenazas vacías a la puerta cerrada. Tratamos de consolarnos la una a la otra lo mejor que pudimos,
Discutimos posibilidades de escape, pero fue poco entusiasta y al final todas nos quedamos en silencio, perdidas en pensamientos amargos. El hambre se asentó huecamente en mi estómago, refunfuñando y gruñendo por querer ser aliviado. Mi boca se hacía agua ante el pensamiento de todo lo que quería, y sacudí mis esposas, irritada. En el reverso de mi mente, podía oír la voz de mi madre reprendiéndome por estar tan preocupada en comida en un momento como ese, y fui bañada enseguida de culpa y vergüenza. Cerré mis ojos, rezando por cualquier tipo de alivio. Ashley no regresó por muchas horas, y para entonces todas nosotras yacíamos sobre nuestros propios desperdicios. Me sentía tan avergonzada que apenas podía motivarme a ver a las otras chicas, y mucho menos a Ashley y su sonrisa alegre y constante. Vaya, aquí huele como una posilga. ¿Quién quiere una ducha? Espabilé ligeramente y noté que Gloria había hecho lo mismo. Habíamos discutido acerca de someter a Ashley e intentar fugarnos en el momento que nos liberara. Esa esperanza fue arrasada con el primer rocío de la manguera de Ashley, la cual no vi encubierta discretamente detrás de su espalda. Jadeé y escupí bajo la ola de agua helada esparcida generosamente por la cabaña, empapándonos a todas por igual. Listo. ¿No nos sentimos mejor?, agregó Ashley cuando había terminado. Ahora, dado que todas estamos bonitas y limpias, vamos a comer algo. Mi estómago rugió a modo de respuesta y ella rió, girándose hacia mí. Vaya, vaya, señorita Natalie. Tu mamá nos advirtió acerca de ese apetito, y ahora puedo ver a qué se refería. Enunció con un aplauso. Muy bien, cerditas. Es hora del almuerzo. Tara, tráelo. Otra consejera llegó rodando un contenedor de basura grande. Nos sonrió ampliamente y, a medida que ella y Ashley sacaron un par de guantes de goma, dijo: Hola, chicas. Soy Tara. Soy parte del personal de la cocina de aquí. Sé que ustedes simplemente deben estarse muriendo del hambre. Es decir, alguna ya había tenido que pasar tanto tiempo sin comer. Ashley negó con la cabeza y se rió como si hubiera sido uno de los mejores chistes que había escuchado. ¿Acaso has visto estos culos obesos? Juntas, movieron el contenedor de basura al lado de la cama de Gloria, y Ashley se inclinó hacia él para sacar un puñado de lo que parecía ser una combinación de la comida de ayer. Hamburguesas a medio comer, pedazos de pescado cuyo olor ya indicaba que se estaban pudriendo, pedacitos marchitos de ensalada. Gloria negó con la cabeza, cerrando su boca herméticamente cuando Ashley lo sostuvo a la altura de sus labios. Ah, esta cerdita no tiene hambre. Se quejó Tara. ¿Qué piensas, Ash? ¿Alguna de ellas tendrá? Descubrámoslo. Una por una, se nos ofreció la comida de la basura, y una por una nos rehusamos. Estaba segura de que no iban a dejar que nos muriéramos de hambre, no podían, y yo no iba a comer basura. No trataron de obligarnos, solo siguieron su camino cuando fue claro que ninguna de nosotras iba a comer algo. Lo continuaron con agua fresca, la cual fue vaciada desde un balde. La sorbí codiciosamente hasta que Tara la apartó, chasqueando la lengua a modo de reproche burlesco. Vaya. Qué buen primer día, dijo Ashley una vez que habían acabado. Están aprendiendo a escuchar a sus cuerpos, chicas, solo comiendo cuando tienen hambre. Estoy tan orgullosa. Bien, ahora quiero que todas ustedes piensen seriamente acerca de cuánto han logrado hoy. Tara y yo vamos a devolver su comida a la cocina, pero no se preocupen, la traeremos de vuelta mañana. Sin despilfarro, no hay miseria, ¿cierto? Se rieron y le pusieron la tapadera al contenedor antes de dirigirse a la puerta de la cabaña. A medida que salían, Ashley se dio una media vuelta. Felicitaciones, chicas. Todas están encaminadas a una versión de ustedes mismas más sana y feliz. La puerta se cerró ruidosamente detrás de ellas, dejándonos húmedas, hambrientas y, por primera vez, más que asustadas. Después del primer par de días, conservar la noción del tiempo se volvió difícil.
Se nos mantenía esposadas a nuestras camas, éramos rociadas una vez al día y se nos ofrecía los desperdicios cada vez más repugnantes como única fuente de comida. Logré resistir por un tiempo, pero me encontraba débil y hambrienta, y finalmente le di un bocado a lo que apenas pasaba como una hamburguesa de pavo. El olor a carne podrida hizo que mi cabeza ya mareada diera vueltas y el sabor me hizo atragantarme, propagándose al reverso de mi lengua como un castigo extendido. Me lo tragué con lágrimas en los ojos y bebí desesperadamente el agua de la cubeta como si eso pudiera ayudar a enjuagar el sabor y el recuerdo. «Au, qué bien, cariño», dijo Ashley. ¿No es un sentimiento muy genial el solo comer cuando debes hacerlo? Tener ese nivel de autocontrol es muy importante. Estoy orgullosa de ti, señorita Natalie. A Gloria no le había ido muy bien. Cuando intentó tragarse el pescado, el cual olía como vertedero ahumado, tuvo arcadas y luego vomitó bilis espumosa sobre el piso entre nosotras. Cielo santo, mira qué cerdita tan desastrosa eres, señorita Gloria. Bueno, supongo que no tenías tanta hambre después de todo. Gloria gruñó y alejó su mirada de Ashley. Había estado tan llena de ferocidad al principio, pero mientras más tiempo permanecíamos cautivas ahí, más se desvanecía. Ya no seguíamos discutiendo planes de escape ni lo que les queríamos hacer al personal del campamento una vez que estuviéramos libres. Hablar requería energía que carecíamos severamente. Tan solo el tratar de mantener coherencia en mis pensamientos se estaba volviendo más difícil. Mis brazos siempre dolían, flotando entre un entumecimiento frío y un ardor que me sacaba una mueca de dolor siempre que me movía. Me encontraba pegajosa por sudor viejo y desperdicios corporales, y el colchón húmedo debajo de mí apestaba a ambas cosas. Insectos, atraídos por el hedor, zumbaban por todos lados a mi alrededor y cada parte de mi cuerpo me picaba bajo la capa de mugre. Quería mudar mi piel, arrastrarme por debajo de ella y quemarla, con la certeza de que nunca estaría verdaderamente limpia de nuevo. Debimos de haber pasado más o menos la primera semana de esta forma, inmóviles y miserables. Comencé a pensar que quizá eso iba a constituir la totalidad del campamento, y casi me resigné ante un mes y medio completo de no hacer nada más que fermentarme en mi propio excremento. Has de estar tan orgullosa, mamá, pensé una noche cuando no podía dormir porque no había comido en un tiempo. Quería sentirme molesta, pero sentir cualquier cosa más allá de la desesperanza y el hambre constante y corrosiva requerían simplemente demasiado esfuerzo. Ya amaneció, mis cerditas. Se precipitó Ashley en la cabaña una mañana, aplaudiendo y gritando con voz cantarina. ¿Quién quiere ir a nadar? Cuando Ashley le quitó el seguro a las esposas y se cayeron de mis muñecas, pensé que quizá estaba soñando. La sangre acelerándose dolorosamente hacia mis manos pálidas disipó esa idea. Me obligué a mí misma a sentarme, tiesa y adolorida, y miré a las otras chicas a medida que se levantaban también. Había un humor de renuencia suspendido en la habitación, como si estuviéramos esperando al remate de un chiste que solo Ashley podría pensar que era gracioso. Pero se quedó parada en el marco de la puerta con su postura favorita de manos sobre caderas, sonriente. Siempre sonriente. Ustedes en verdad tienen una manera extraña para demostrar su emoción. Vamos, mis cerditas, andando. Cuando nadie se movió de sus catres, ella suspiró y rodó sus ojos teatralmente. ¿No quieren ir? Sé que tener que levantarse de sus culos inmensos es algo aterrador. Sé que ejercitarse más allá de desenvolver una barra de caramelo es arduo. Pero ese es el motivo por el cual están aquí. Para aprender que ser holgazanes no es aceptable. Última oportunidad, cerditas, andando. Decepcionada por nuestra vacilación prolongada, se inclinó hacia afuera de la puerta y agarró algo. Una vara larga de metal con una empuñadura de goma. En el extremo opuesto, el cual exhibió claramente para que pudiéramos verlo, había dos cilindros de metal protuberantes. ¿Saben lo que es esto, chicas? Deambuló entre las camas, balanceando la vara de forma casual. ¿No? ¿Ninguna de ustedes lo sabe? Cerditas tontas.
Supongo que es mejor enseñarles que contarles. Se detuvo al pie de la cama de Inés y la chica se ovilló contra la cabecera. Inés era la más grande de nosotras, de voz suave y gentil. No la había escuchado decir mucho desde el primer día, solo llorar. Pero ahora estaba balbuceando que iba a ir, que amaba nadar, que se disculpaba. Ashley se relajó, asintiendo con una sonrisa tranquilizadora, y luego presionó la vara contra el centro del pecho de Inés. Hubo un estallido brusco de electricidad e Inés gritó y cayó sobre su espalda con sus manos presionadas en su pecho. Oh, no seas tan dramática, señorita Inés. Es un arreador para ganado de bajo voltaje. Bueno, para cerditas. ¿No te sientes motivada? Inés resopló y asintió una vez. Bien, entonces saquemos por la puerta esa inmensa bola de grasa que tienes por cuerpo y bajemos al lago. Andando, chicas. Inés fue la primera en ponerse de pie, oscilante, y luego el resto de nosotras seguimos su ejemplo. Me aferré a mi cabecera y me levanté, pero descubrí que mis piernas estaban temblorosas, bordando en lo inestable. El mareo amenazó con tirarme de vuelta hacia abajo, pero le tenía demasiado miedo a Ashley y a su arreadora para cerditas. Con una gran medida de concentración, me obligué a poner un pie frente al otro y me puse en fila junto a las demás. Se nos apresuró, trastabillando y parpadeando ante la luz del sol hostil, bajando hacia el lago. ¿Podría darme a la fuga? Reflexionaba mirando hacia los árboles. Parecían estar tan imposiblemente lejos, y me sentí demasiado letárgica. El solo caminar estaba demostrando ser casi un reto, ni siquiera podía imaginarme cómo lograría hacer más. Ashley prácticamente iba dando saltos a nuestro lado, cantando alguna canción de campamento sobre divertirnos y hacer amigos. En la orilla del lago, fuimos recibidas por otras dos consejeras, Shauna y Megan, quienes nos saludaron con entusiasmo y nos gesticularon que las siguiéramos hasta la orilla e hiciéramos una línea frente a ellas. Ashley nos pinchaba amenazadoramente con su arreadora si pensaba que estábamos yendo demasiado lento. Hola, chicas. Shauna nos enseñó su sonrisa radiante. Estoy demasiado emocionada con que estén aquí. Oh por Dios, hemos planeado una actividad muy divertida para ustedes. Así es. Se sumó Megan. Se llama avistaje de ballenas. ¿Quieren oír cómo se juega? Cuando no respondimos, Ashley enterró la arreadora bajo el brazo de Morgan y presionó el gatillo. ¡Zap! Morgan colapsó encima de mí con un llanto y casi caíamos de espaldas hacia el agua. Shauna esperó hasta que habíamos recuperado nuestro balance para continuar. Bueno, entonces es así como funciona. Ustedes, las ballenas, se van a meter al agua y van a flotar, flotar, flotar. Nosotras somos las observadoras. Nos sentaremos en el muelle y, exacto, observaremos. Pero esta es la parte divertida. Dijo Megan. La primera persona que se canse y necesite ser sacada, recibirá 5 pinchazos de la arreadora para cerditas de Ashley. Cada persona que siga recibirá un pinchazo menos hasta que solo quede una de ustedes en el agua. Esa persona no recibirá la arreadora. Recibirá un rico tazón de ensalada fresca. ¿No suena divertido? Las 3 consejeras nos animaron enérgicamente y nos pidieron que nos diéramos la vuelta y que viéramos hacia el agua. Recordé haber pensado cuán bonito me había parecido el lago al llegar con papá, y cómo había estado ansiosa por ir a nadar. Ahora estaba parcialmente convencida de que me iba a ahogar. Fuimos arrojadas con gritos de aliento trazando nuestro descenso. El agua estaba fría y profunda y envió un choque a lo largo de mi sistema. Ashley y las demás estaban sentadas en la orilla del lago, meciendo sus piernas. En ocasiones, pateaban el agua hacia nosotras, riéndose en todo momento. No bajes la velocidad, Diana. No te desharás de tu grasa de ballena con solo quedarte flotando ahí. Eres una ballena, no un madero. Sigue pataleando. Au, miren a mis cerditas pequeñitas. Naden, naden, naden. Estoy tan orgullosa de ustedes. No tomó mucho para que mis pulmones empezaran a arder por el sobreesfuerzo.
Mis brazos y piernas se sentían pesados, incluso estando sumergida, y mantenerme en movimiento me costó cada gramo de fuerza que tenía. La fatiga que había sentido antes se estaba volviendo más densa. Un manto de agotamiento que amenazaba con arrastrarme hasta el fondo. Aparte de mí, las braseadas de Gloria empezaron a convertirse en sacudidas y veía a su cabeza hundirse peligrosamente. Se sumergió una vez, regresó a la superficie, pero luego se había sumergido de nuevo. Estaba luchando por respirar, tosiendo, y sus manoteos se estaban tornando frenéticos. La escuché gritar por ayuda antes de sumergirse una vez más. Quería ir hacia ella, pero la advertencia de que una persona ahogándose simplemente te jalará con ella hizo eco en mis oídos. Ayúdenla. Chilló Diana, lo cual tuvo un efecto dominó y todas comenzamos a gritarles para que hicieran algo. Después de un minuto de escuchar nuestros pedidos de auxilio, Shauna se puso de pie con pereza y se paseó hasta el tubo en donde estaba colgado el salvavidas. ¿Estás segura de que quieres esto, Gloria? Si te rindes ahora, serán 5 pinchazos. Alguien tiene que ser la primera. Dijo Ashley, apuntándole la arreadora a Gloria. Lánzale el salvavidas. Bueno, pues. El salvavidas aterrizó con una salpicadura a un lado de Gloria. Ella lo agarró y lo atrajo a su cuerpo, aferrándose a él bajo un temor desesperante. En todo momento, mientras las consejeras la arrastraron por medio de la soga del salvavidas, Gloria nos observó, pálida y temblorosa. Después de que había sido alada hasta la orilla, Ashley la secó con una toalla y la condujo al muelle de nuevo para que estuviera parada enfrente de nosotras. ¿No fue patético, cerditas? Apenas 30 minutos y Gloria se permitió rendirse. Apuesto que habría durado más tiempo si el premio hubiera sido una hamburguesa doble con queso. Mientras las consejeras reían, los labios de Gloria tiritaban. Reconocí la vergüenza, exhibida tan desnudamente por su rostro, y fui capaz de sentir su pesar. Mientras seguíamos flotando, ellas la reprendían y le gritaron insultos, cada uno de los cuales fue enfatizado por la arreadora. Una vez que había acabado, Gloria se hundió hasta sus rodillas y enterró su rostro entre sus manos. No estamos haciendo esto porque queramos herirlas. Dijo Ashley dándole palmadas a Gloria en la espalda. Solo les estamos dando amor rudo para que puedan convertirse en las versiones de ustedes más felices y saludables. Por debajo de todos los rollos y las estrías, hay niñas hermosas que están esperando a ser liberadas. Estoy segura, añadió con compasión, pues hubo un tiempo en el que nosotras solíamos ser como ustedes. Entendemos que cambiar no es fácil. Especialmente cuando se han permitido convertirse en vacas tan feas y malsanas. Pero estamos aquí para ayudarlas, al igual que alguien más nos ayudó a nosotras. Dejaron que Gloria se moviera al final del muelle, en donde podría sentarse a solas y llorar, mientras ellas retomaban su avistaje de ballenas. Ines fue la siguiente en ser sacada, y luego Diana y Morgan. Cada vez, les dieron el mismo tratamiento que le dieron a Gloria, y las consejeras parecían deleitarse con ello cada vez más. Los pinchazos eran inferiores en cantidad, pero de mayor duración, y cuando el castigo de Morgan había sido completado, estuve segura de haber podido oler carne chamuscada. Quedando solo 2 de nosotras, Ashley se agachó y aplaudió. Estoy muy orgullosa de ti, señorita Natalie. De ti también, señorita Grace. En verdad están demostrándoles a estas otras bestias de jamón cómo es que se hace. Grace y yo intercambiamos miradas de preocupación. La única cosa que me había mantenido a flote era la amenaza de la arreadora, pero incluso eso estaba comenzando a ser insuficiente. El agua se sentía espesa, más difícil de atravesar, y mis brazos particularmente me gritaban que me detuviera. Podía sentir al lago tratando de succionarme hasta el fondo y sabía que no transcurriría mucho antes de que no pudiera impedirlo. La primera vez que mi cabeza se sumergió, logré resurgir al instante, pero cuando me hundí de nuevo, fue más difícil encontrar mi camino de vuelta hacia la cima. Desgarraba el agua como si fuera a encontrar algo en lo cual me pudiera sostener.
Grace colocó algo de distancia entre nosotras cuando notó que había empezado a luchar, aunque pude escucharla llamándome, diciéndome que continuara. Pero ya no podía. Tan pronto como sentí que el último gramo de fuerza se había esfumado, el salvavidas aterrizó enfrente de mí. No quería agarrarlo, no quería volver a la orilla, hacia Ashley y su arreadora para cerditas, pero ¿qué elección tenía? Arrojé un brazo exhausto alrededor del salvavidas y dejé que me arrastraran. Estaban actuando muy parlanchinas cuando me secaron, diciéndome que estaban impresionadas de que alguien tan gorda pudiera haber durado en el agua por tanto tiempo. Debe de ser un hipopótamo en vez de cerda. Se burló Ashley y todas se rieron. Al igual que habían hecho con las demás, fui llevada hasta la parte baja del lago y me hicieron pararme enfrente de Grace, quien se las había arreglado para seguir a flote pese a que podía notar que persistir casi la estaba matando. Señorita Natalie, lo hiciste muy bien. 1 hora y 14 minutos, no puedo creerlo. Comentó Ashley efusivamente por encima de mi hombro. Claro, para una persona normal, eso no es mucho tiempo. Pero para alguien como tú, vaya. Sin embargo, solo quedaste en segundo lugar. Ya sabes lo que eso significa. Ni siquiera tuve tiempo para estremecerme. Solo me enterró la arreadora en la espalda y presionó el gatillo. Cada músculo se tensó a un mismo tiempo y no me pude mover más. Estuve atrapada dentro de mi propio cuerpo, fijada en esa posición por Ashley y su arreadora, incapaz de hablar o siquiera de pensar. Me mantuvo ahí hasta que me comenzó a arder, momento en el que me la quitó de encima y me permitió desplomarme en el muelle. Ayudaron a Grace a llegar a la orilla y la secaron, haciendo todo un gran espectáculo para presentarle su tazón de ensalada fresca, el cual había sido traído por Tara. El panorama de los tomates cherry redondos y rojos y la lechuga crujiente fue suficiente para hacerme agua a la boca. Nunca había deseado algo tanto como quise tener esa ensalada. Las otras chicas se aglomeraron más de cerca, y mantuvimos nuestras miradas en un trance de fascinación y añoranza. Grade abrazó el tazón contra su estómago y alzó el tenedor hasta su boca. Le dio un bocado antes de que Ashley se lo sacara de las manos y lo pateara hacia el lago. Quiero que saborees ese bocado, Grace. Recuerda cuán delicioso e increíble fue. Los vegetales deberían ser tu comida favorita. Cuando te dé hambre esta noche, piensa en la ensalada, en lo bien que sabía, y en cuánto deseaste poder habértela terminado. Hoy han hecho un buen trabajo, chicas. Ahora hay que regresarlas a sus catres para que puedan descansar un poco. Ashley, Shauna y Megan nos arrearon de vuelta a la cabaña, empujándonos para que aceleráramos el paso a pesar de cuán cansadas nos encontrábamos. Si había creído hace unas horas que iba a ser difícil escapar, ahora se había vuelto imposible. Cada nervio de mi cuerpo aún me cosquilleaba por la descarga. Mis brazos colgaban inútilmente y mis piernas apenas querían cargarme. Mi cabeza zumbaba por el hambre y la sed y la necesidad de una siesta sólida y reparadora. Ninguna de nosotras protestó a medida que regresábamos a nuestras camas, cuyos colchones habían sido volteados, y fuimos esposadas de vuelta a nuestros lugares. Estábamos demasiado agotadas. Ashley sonrió desde la puerta con una mano en el interruptor de la luz. Descansen, mis cerditas pequeñitas. Mañana aprenderemos a dejar ir el peso muerto. Después de unas palabras de despedida tan ominosas, estaba segura de que no podría dormir mucho. Dejar ir el peso muerto. Me imaginaba cuchillos oxidados y sin brillo, y la voz azucarada de Ashley diciéndonos que solo teníamos unos minutos para cortar tanta grasa como pudiéramos antes de que nos echara encima a una jauría de perros hambrientos para que acabaran con lo que quedara. Pero incluso entre imágenes de sangre y alaridos colmando mi mente, la amenaza de lo que el mañana podría traer no fue suficiente como para superar el agotamiento puro que me envolvía. Pasé alternando entre momentos de vigilia por horas, despertándome a veces por el quejido lastimero de mi estómago, o por las profundidades de una pesadilla sudorosa, y a veces por el dolor. Todo me dolía. Me sentía fatigada, desgastada, angustiada.
Mi cabeza palpitaba, dejándome confundida y mareada, y me preguntaba una y otra vez cuánto más podría soportar. En mi estado de ensueño parcial, mis pensamientos divagaron hacia mi madre. Ella había sabido realmente qué era lo que nos iban a hacer. Había renunciado voluntariamente a mi seguridad y bienestar con la esperanza de que perdiera peso. Seguramente, ninguna madre preferiría que su hija pasara hambre, y quizá muriera, en vez de que fuera gorda. Pero de nuevo, esta era la misma mujer que solo admitía que yo era su hija si se lo preguntaban directamente. De otra forma era Natalie la sobrante, quien era presentada por necesidad. Casi me quería reír, o tal vez quería llorar, no estaba segura. Las otras chicas eran de hogares similares. No habíamos tenido la oportunidad real para hablar mucho acerca de nuestras vidas afuera del campamento, y mucho menos de nuestras relaciones con nuestras familias, pero ningún padre cuerdo mandaría a su hija aquí. Pese a que había sabido que debía haber otras madres como la mía, creí que eran pocas y muy esparcidas entre sí. El número de chicas que había visto en el campamento la primera noche, entre 50 y 60, me hizo reconsiderarlo. Observé a la habitación pasar de negro a gris y luego encenderse con las grietas de luz solar que se escabulleron entre las cortinas cerradas y por debajo de la puerta. Grace comenzó a llorar cuando se despertó y notó que la mañana ya había llegado. Sabíamos lo que significaba, y nos aterraba. Como si hubiese sido atraída por las lágrimas, la puerta de la cabina se abrió de golpe y Ashley se adentró, toda lista y animada. «Buenos días, cerditas pequeñas», entonó, estirando sus brazos por encima de su cabeza e inhalando a profundidad. «Chicas, ustedes sí que saben cómo hacer para que un lugar apeste, ¿no? Pero no hay problema. Está bien, nos encargaremos de eso más tarde. Por ahora, tenemos otras cosas planeadas». Se frotó las manos y vio alrededor con la emoción destellando en su mirada. Hubo un movimiento nervioso colectivo de resortes de cama y esposas a medida que caminaba por las filas de K3, inspeccionándonos, diseccionándonos visualmente. ¿Tienen hambre, cerditas?, preguntó una vez que nos había revisado a todas. Permanecimos en un silencio tenso, indispuestas a responder. Luego de la basura y del engaño con la ensalada, no esperábamos nada de ella. O al menos nada bueno. Les hice una pregunta, damas. Trinó con sus manos en sus caderas. Espero una respuesta. De nuevo, ¿quién tiene hambre? Los gruñidos y murmullos evasivos que recibió parecieron haber sido suficiente, porque le hizo un gesto a la puerta de la cabaña, y llegó Tara cargando una bandeja cubierta. La señorita Tara preparó algo extra especial para ayudarlas a estar armadas para su actividad de hoy. ¿Quién quiere el primer bocado? Cuando nadie contestó, se giró hacia Inés. Tú eres la cerdita pequeñita más gorda de aquí, apuesto que te estás muriendo por zambullirte, ¿eh? Bien, bien. Vamos, Tara, hay que darle un poco de desayuno. Pero ten cuidado, no queremos que te muerda la mano. Ambas rieron vigorosamente y colocaron la bandeja a un lado de la cama de Inés. No creo que alguna de nosotras haya respirado mientras esperábamos a ver qué tortura fresca nos habían confeccionado. La tapa fue removida y los ojos de Inés se abrieron de par en par. Postrado en el mero centro de la bandeja, aún humeante, estaba un tazón medio lleno de avena sencilla. Ashley sacó la cuchara que Tara había traído y la llenó a tope con la avena. ¿Qué opinas, señorita Inés? ¿Quieres un poco de comida rica?, le preguntó sosteniendo la cuchara seductoramente cerca de los labios de Inés. Inés asintió una vez, su mentón temblaba. Un hambre voraz ardía con un resplandor enfebrecido en sus ojos, los cuales nunca se apartaron de la cuchara. Ashley se rió, deleitada, y alimentó a Inés con la porción de avena. Las lágrimas se derramaron abiertamente por sus mejillas redondas y la mantuvo en su boca, saboreando la primera comida real que había tenido en más de una semana. El resto de nosotras nos habíamos inclinado hacia adelante sin darnos cuenta, lamiéndonos y mordiéndonos nuestros labios, tratando de al menos darle una olfateada a la avena por encima del aire nauseabundo de la cabaña. Muy bien, cerdita.
Antes de que te dejes llevar demasiado, debes tomar una decisión. Ahí estaba. La condición. Debí haber sabido que era demasiado bueno como para ser real, y aún así se cepilló como hielo por mi médula espinal. Todas nos tensamos, esperando a oír los términos de Ashley. Ahora, puedes quedarte con este tazón entero solo para ti. Hasta el último bocado. O puedes comer una cucharada más y pasarlo a la siguiente chica. La habitación se quedó en silencio. La boca de Inés se había quedado abierta y nos estaba mirando. Había una batalla en su interior, y todas rogamos silenciosamente que le permitiera ganar al lado bueno y dejara que el tazón circulara. Nuestros estómagos vacíos rugieron, expresando nuestra hambre cuando no nos atrevimos a articularla. Pásalo, dijo por lo bajo y agachó la cabeza. Dios mío, cuán generosa es ella, chicas. Es decir, vaya. Eso es un autocontrol impresionante. Estoy cielos, tan orgullosa. Anunció Ashley, y Tara aplaudió entusiasmadamente en concordancia. Alimentaron a Inés con un bocado más y pasaron hacia Diana, quien tuvo líneas delgadas de baba deslizándose por su mentón ante la vista de la avena. Abrió su boca con amplitud y recibió su primer bocado y luego la misma decisión. Quedarse con él o pasarlo. Diana no vaciló. Más. Rogó. Dame más. ¿Estás segura? ¿No quieres compartirlo con las demás cerditas? No estuve segura de si Diana la había escuchado. Forcejeó contra sus ataduras, tratando de poner sus manos en esa cuchara. Nosotras le gritamos, sin palabras. Simplemente un enojo famélico e ininteligible. Ella negó con la cabeza, como si eso la fuese a ayudar a bloquearnos, y siguió gritando más y más ruidosamente para que le dieran el tazón. Con cada cucharada que obtuvo, mi resentimiento se profundizó. Era avena sencilla, algo que nunca ni siquiera me había gustado, pero observar cómo ese tazón se vaciaba y vaciaba era como observar una línea vital desvaneciéndose. Odié a Diana en ese momento, pero también hubo una parte de mí, un murmullo diminuto del que apenas me percaté, que estaba agradecida. Gracias a ella, nunca iba a tener que descubrir si yo hubiese sido lo suficientemente fuerte para compartir. Bueno, señorita Diana, habló Ashley después de que la avena se había acabado. No puedo decir que no estoy decepcionada. Inés, quien es tan gorda que apenas retiene una forma humana, fue capaz de compartir, pero tú fuiste una cerdita codiciosa, ¿o no? Diana se hizo a un lado con una mirada abatida. Pero está bien, esto fue útil. Ahora que las demás cerditas han visto lo egoísta y asquerosa que eres, saben cómo lucen cada vez que se atiborran de mugre. Da asco, chicas. Ashley le gesticuló a Tara que limpiara la bandeja, y, una vez que se había ido, se paró en el centro de la habitación. Bien, ahora que eso está listo, pasemos a la actividad de hoy. Al igual que había hecho el día anterior, recogió su arreadora para cerditas y nos quitó las esposas para que pudiéramos hacer una fila y abandonar la cabaña. Diana se aseguró de permanecer al final de la fila junto a Ashley para evadir nuestras miradas recriminatorias, pero en más de una ocasión miré por encima de mi hombro para que estuviera obligada a ver mi enojo. Ashley me dijo que a nadie le gusta una cara de perro. Caminamos en fila india hacia la arboleda, silenciosa y trabajosamente, en donde podía ver a otra consejera esperando. Señoritas, dijo Ashley después de que nos habíamos detenido. Me gustaría que conocieran a una de nuestras coordinadoras de actividades, Caroline. Ella ayuda a idear las cosas divertidas que tenemos la oportunidad de hacer. Digan hola. Hubo un murmullo suave de saludos a regañadientes, y Caroline saludó con ambas manos, sonriente. Así que, Caro, ¿quieres decirle a mis cerditas pequeñitas lo que estaremos haciendo hoy? Me encantaría. Pero primero, ¿qué tal estuvo el desayuno? Pues, no muy bien, de hecho. La señorita Inés, Dios la bendiga, estuvo muy dispuesta a compartir. Pero luego, la señorita Diana se engulló el resto y no dejó nada para nadie más. Eso no es bueno en lo absoluto. Concordó Caroline. Pero está bien. Los errores se cometen y es así como aprendemos.
Pero solo si existen consecuencias. Todas pasamos nuestra mirada hacia Diana. Yo no hice nada malo, replicó, desesperada. Nos están matando de hambre. No me pude contener, tenía demasiada hambre. Colapsó entre sollozos agitados que estremecían su cuerpo entero. Au, cariño, la tranquilizó Caroline. La actividad de hoy fue planeada con ese objetivo en mente. Este día, nuestra atención se enfocará en aprender a dejar ir el peso muerto. ¿No suena divertido? Diana, ¿por qué no te acercas para que te podamos equipar y para que las demás puedan ver lo que estaremos haciendo? Diana negó con la cabeza y trató de retroceder, pero un pinchazo con la arreadora para cerditas la hizo saltar hacia adelante. Caroline agarró sus brazos y la arrastró al frente y al centro. Ahora bien, chicas, hoy vamos a tomar una soga. Caroline sostuvo un trozo de soga de campo y la ató alrededor de la cadera de Diana. Y la ataremos alrededor de cada una, de esta forma. Luego vamos a atar el extremo libre en la chica que sigue en la fila. Así que, ¿cuál es tu nombre? Esta es Natalie. Contestó Ashley por mí. Bien, Natalie, ven aquí. Así es. Ató la cuerda a mi alrededor como un cinturón y la ajustó incómodamente antes de amarrarme a Diana. Y siguió por la línea hasta que todas estábamos atadas juntas. Bien, ahora que estamos en nuestra pequeña cadena de reos, vamos a decorar. Ashley. Ashley se puso de rodillas para levantar una caja que no había advertido, postrada detrás de ella. Abrió la tapadera y la sostuvo en el aire para que pudiéramos ver su contenido. Pequeñas cajas negras con tirantes. Tobilleras electrónicas. Dijo, dándole una sacudida a la caja. Tobilleras electrónicas de rastreo. La corrigió Caroline, agarrando una para fijarla en el tobillo de Diana. Cada una de ustedes utilizará una para que podamos vigilarlas. Son a prueba de agua, y si intentan removerlas, las delatarán y lo sabremos. No me hacen falta cerditas escurridizas en mi rebaño, dijo Ashley a medida que Caroline amarraba las tobilleras en cada una de nosotras. Y ahora, solo una cosa más para Diana. Caroline revisó la caja y sacó un par de pesas de brazos. Estas son de 10 libras cada una, y representan el peso que sin duda alguna vas a ganar si sigues comiendo como la cerdita que eres. ¿A que son pesadas? ¿Qué rollo es tener rollos, eh? Diana dejó que sus brazos anclados cayeran a sus costados con un gemido. Y bien. ¿Quién quiere descubrir para qué es todo esto? Yo quiero. Alentó Ashley. ¡Genial! Es muy simple. Lo único que las chicas tienen que hacer. Hizo una pausa para efectos dramáticos. Es correr. No es muy fácil cuando todas están atadas entre sí, ¿eh? Alguien tendrá que cansarse y atrasar a todas los demás, ¿cierto? No se preocupen, solo dejen ir ese peso muerto. Pueden desatar el nudo y tendrán libertad para seguirse moviendo. Si no quieren dejar ir el peso muerto, estamos más que felices de darles un poco de estímulo. Y la chica que se quede atrás será recogida por una consejera. Hay unas cuantas esparcidas por el bosque, así que no se preocupen. No estarán solas por mucho tiempo, añadió Ashley. La última que siga corriendo recibirá un baño delicioso y otro tazón de avena. ¿No suena genial? Caroline cruzó sus brazos a la altura de su pecho, evidentemente complacida. Solo asegúrense de mantenerse en los caminos de tierra. Las cerditas errantes serán castigadas. Bueno, chicas. En sus marcas. ¿Listas? Fuera. Ninguna de nosotras podía correr. Incluso si teníamos la energía, estar atadas lo hacía incómodo e impráctico, así que fuimos obligadas a marchar en una caminata aeróbica tambaleante hacia el bosque. No tomó mucho antes de que los soplidos y resoplidos iniciaran. Aun si hubiéramos querido tratar de planear un escape, no habríamos sido capaces de hablar a través de nuestra respiración escandalosa. Los músculos en mis piernas se acalambraron, forzándome a bajar la velocidad, pero no me podía detener. Tuve que ignorar el sonido de sangre acelerándose por mis oídos, ignorar el peso de la fatiga que plagaba cada uno de mis pasos, ignorar el martilleo de mi cabeza.
Podía sentir el letargo de las chicas a mi alrededor jalando mi cuerda, pero tenía que seguirme moviendo. Cuando Diana empezó a demorarse, supe que era el comienzo del fin. No me dejen, continuaba suspirando sin aliento, pero la cuerda estaba tensa y apenas podía levantar sus pies. El peso adicional había cobrado su precio. Morgan tomó la decisión final de desamarrarla, pero ninguna de nosotras trató de detenerla. Pensé que sentiría algún tipo de alegría vengativa al dejar a Diana atrás, pero al verla arrugada a la mitad del camino, llamándonos débilmente, solo sentí lástima. Seguimos marchando hacia adelante, incluso después de que sus chillidos empezaron y tuvimos la certeza de que las consejeras la habían encontrado. Grace cayó después, boca abajo y sollozando, y cuando traté de ayudarla a ponerse de pie, una consejera apareció en el borde del camino con un bastón familiar en mano. Nos lo agitó a modo de advertencia y nos vimos obligadas a dejar a Grace atrás. Quise ser fuerte. Quise demostrarle a Ashley que estaba equivocada, quise caminar hasta que mis pies se cayeran solo para enseñarle que podía soportar lo que fuera que me lanzara. Pero lo que quería y lo que en realidad era capaz de hacer eran dos cosas muy distintas. Tropecé y me agarré en Inés, tratando de mantenerme erguida, pero ella sacudió mi agarre, incapaz de cargar mi peso en adición al suyo. «Ayuda, por favor», rogué patéticamente. En su lugar, Inés desató mi nudo, liberándome de las tres que restaban. Me observó con una expresión tortuosa, y dijo: «Lo siento». Me le quedé viendo a sus espaldas a medida que continuaban sin mí. «No me voy a detener», resoplé. «No me voy a detener». Logré algunos pasos pequeños antes de que fuera pinchada en la espalda y la descarga me hiciera impactar contra el suelo. «No, no, cerdita». Era Caroline. Fuiste considerada peso muerto, y el peso muerto no tiene el derecho de seguir adelante. Ashley, Shauna, tenemos a otra en el suelo. Juntas, me desvistieron, dejándome en mi ropa interior y tobillera, y me arrastraron hasta un árbol grueso. Fui amarrada al tronco con firmeza para que su corteza se incrustara dolorosamente en mi piel desnuda cada vez que tratara de moverme. Una vez que fui asegurada, todas se tomaron un turno usando la arreadora para pincharme. Ashley se agachó frente a mí. Dado que el peso muerto es dejado atrás, esta noche podrás dormir en el bosque. Mientras estás aquí, quiero que pienses con esmero en la vida ociosa de lujos que has estado viviendo. Toda esa comodidad, que tan fácil has tenido, te ha convertido en la cerdita que eres hoy. Necesitas aprender a ser más fuerte, y este ejercicio te ayudará a hacer justamente eso. Me dio un pellizco en mi mentón que pude haber considerado como afectivo si hubiese venido de alguien más, y se puso de pie. Bien, chicas. Vamos a ver si tenemos más peso muerto del cual encargarnos. Se amarraron de brazos y se retiraron, dejándome sola, casi desnuda, y atada a un árbol a la mitad del bosque. Luché contra las sogas débilmente, inútilmente, pero lo único que logré fue hacer que la corteza del árbol se enterrara en mi espalda desnuda aún más. Cada vez que me movía, estaba segura de que podía sentir a mi piel encogiéndose, amenazando con partirse. No tomó mucho para que los insectos me encontraran y se dieran un festín con mi piel expuesta, dejando un rastro de ronchas rojas enfurecidas. A veces se sentía como si se estuvieran enterrando en mi piel, arrastrándose por debajo de ella, devorándome desde adentro hacia afuera. La sed ardía en mi garganta, el hambre hacía eco en mi estómago vacío y todo me picaba y me dolía y no hallaba consuelo. En algún lugar cercano, bosque arriba y fuera de vista, podía escuchar a una de las chicas, quizá Gloria, gritando. Estaba rogando por ayuda, rogando porque alguien la encontrara, y casi le grité que se callara. Nadie iba a venir. Si yo me había dado cuenta de eso, ¿por qué ella no lo había hecho? Apreté los ojos, tratando de bloquear el ruido, y recosté mi cabeza contra el árbol. Las horas pasaron lentamente. La única forma en la que podía estar segura de que el tiempo se estaba moviendo era por medio del alargamiento de las sombras y la oscuridad terminal que se infiltró dentro del bosque.
Usualmente, hubiera estado aterrorizada ante la idea de estar sola en la intemperie después de que había caído la noche, y mi imaginación se habría desenfrenado, convirtiendo cada arbusto en algún tipo de monstruo que solo estaba esperando para atacar. Pero ahora no había lugar para más temor, ni había energía para conjurar bestias ficticias. Ni siquiera podía animarme a llorar. No hubo descanso, solo un aturdimiento nebuloso. Y después de que Gloria, o quien quiera que fuese, se quedara callada y el silencio acobijara el bosque, algunas voces empezaron a resonar en mis oídos. Débiles al comienzo, pero tornándose más estridentes, más enfadadas. Mi madre, Ashley, Caroline. Cerdita pequeñita. Asquerosa. Gorda, floja, débil. El coro siguió y siguió, rebotando por mi mente hasta que era lo único que escuchaba. No podía luchar contra ellas, no podía hacer que se detuvieran. Dieron vueltas y vueltas hasta que estaba enferma y mareada con el sufrimiento, la culpa y el autodesprecio. Yo en verdad era todas esas cosas. Lo era, lo era, lo era. Si hubiese sido más fuerte, más capaz, esto nunca hubiera pasado. No me di cuenta de que había empezado a golpear el reverso de mi cabeza contra el árbol hasta que las voces se diseminaron, rotas por el crujido de mi cráneo contra madera. Me obligué a detenerme, torciendo mi cabeza de lado a lado y respirando con esfuerzo. Estoy quedando loca, suspiré y reí suavemente, amargamente, a través de las lágrimas que aún lograron escabullirse. Hace un rato, había pensado que iba a poder resistirlo, que podría demostrarles a todas que estaban equivocadas. Superar cualquier cosa. Ahora sabía cuán equivocada había estado. ¿Cuántos días habían pasado desde que comí algo real? ¿Cuánto tiempo desde que dormí realmente o me bañé o hice cualquier cosa incluso remotamente humana? No pudo haber sido mucho más de una semana y media, pero me pesaba como una eternidad. Para mantener las voces a raya, traté de pensar en una canción, cualquier canción, pero no le pude encontrar sentido a ninguna de las letras revueltas que trataron de emerger. Más bien, comencé a tararear sin melodía, simplemente una corriente sostenida de ruido para rellenar los espacios en mi cabeza. Natalie. Alcé la mirada abruptamente, no del todo segura de si había escuchado mi nombre. Natalie. Ahí estaba de nuevo, viniendo desde algún lugar opuesto a mí. Me incliné hasta donde la soga me lo permitió, lo cual no fue mucho, y entrecerré los ojos, tratando de ver a través de la oscuridad. Una sombra se separó de un árbol, pequeña y redonda, y se escabulló hacia mí. Soy yo, siseó Morgan a medida que se arrodillaba a mi lado. Me libré de Ashley rumbo al campamento y regresé por ti. Te desataré y podremos salir de aquí. Me le quedé viendo, atontada. Solo mantente en silencio. Sé que me están buscando. Estaba esforzándose bastante en ese nudo, podía sentirla tirando de él, y luego la soga comenzó a aflojarse. Regresó frente a mí con un extremo flojo en sus manos. Vamos, dijo ansiosamente. Nos tenemos que ir. Empecé a agarrar impulso con unas piernas que se habían quedado dormidas hace mucho, pero había algo en la manera en la que continuaba observando por encima de su hombro que me hizo detenerme. En algún lugar de mi cerebro depredador, se estaban disparando alarmas. Me congelé, como un ratón que se había percatado de la presencia de un gato. Vamos. Me apresuró de nuevo. Quería creerle, pero algo dentro de mí, una parte primitiva e irreflexiva que solo funcionaba a raíz de instinto, me mantuvo en mi lugar. Mi mente era una luz de lodo, un desastre de ideas a medio formar y preguntas que ni siquiera podía empezar a plantear con palabras. Quería creerle, pero no lo hacía. Natalie. Casi estaba llorando, desesperada, aún viendo por encima de su hombro. No. Fue lo único que alcancé a decir. Trató de jalar mis brazos, pero me quedé flácida y me dejé hundirme contra el árbol. Ella me maldijo y jaló de nuevo, pero fue inútil. No iba a ceder. ¿Por qué? Vente y ya. Negué con la cabeza. Por favor, Natalie. Cuando se volvió claro que no me iba a mover, me gritó, diciéndome que esta era mi única oportunidad y que sería estúpido que nada más me quedara ahí sentada.
Insultos, maldiciones, y a lo largo de todo, permanecí inmóvil con mi mirada entrecerrada dirigida a la arboleda justo detrás de ella. La diatriba debió de seguir por más o menos otro minuto antes de que escuchara un zap revelador que obligó a Morgan a caer a sus rodillas. Pero qué cerdita tan buena y obediente. Canturreó Ashley, colgando la arreadora en su hombro con serenidad. Di por hecho que te irías corriendo, o, ya sabes, tambaleando, pero aquí estás. Caray, me siento tan orgullosa de ti. Has aprendido un autocontrol bastante serio. Los hombros de Morgan se estremecían por sollozos y Ashley le dio una palmada en la espalda. La señorita Morgan fue la ganadora de la actividad de hoy. Pero la cerdita aún no ha recibido su avena. Tuvimos una parte 2 sorpresa que tenía que completar primero y, bueno, sorpresa. ¿No estuvo genial? Me tomó un largo minuto para darle significado a sus palabras. ¿Una parte 2? ¿Engañarnos para que tratáramos de escapar? Las miré boquiabierta, aún tratando de encajar todas las piezas. Ashley notó mi consternación y dijo gentilmente: no ofusques tu cabecita obesa con ello, señorita Natalie. Explicaremos todo de vuelta en el campamento. Ahora vamos, levántate, tenemos un recorrido un tanto largo por delante. Caminé a un lado de Morgan. La amenaza de la arrendadora de Ashley se asomaba por detrás constantemente. No tenía ningún sentido de traición, ni de enojo o tristeza hacia Morgan. Estaba demasiado entumecida como para albergar cualquier otra cosa distinta al agotamiento. Fuimos guiadas hacia la cabaña, en donde todas las demás chicas se habían reunido, y nos volvieron a esposar a las camas. Nunca habría pensado que iba a sentir cualquier medida de alegría por retornar a ese catre apestoso y manchado, pero después de tantas horas que pasé atada a un árbol, lo acogí. Ashley me trajo una cubeta llena de agua, la cual succioné con voracidad, y le dio un pellizco a mi mejilla. La mayoría de ustedes fueron unas cerditas pequeñitas muy obedientes. Dijo, meciendo la cubeta ahora vacía a lo largo de la habitación. Solo una de ustedes, sus ojos giraron rápidamente hacia Grace, quien se encogió aún más contra su almohada, fue muy traviesa. Tiró la cubeta al suelo y pasó hacia donde Greía. Lo siento, continuaba repitiendo Greía, pero Ashley actuó si no la hubiera escuchado. ¿Sabes qué es lo que te reprimirá? ¿Lo que hará imposible que te conviertas en alguien más sana y feliz? Inquirió Ashley. Huir de tus problemas. Nunca aprenderás cómo salir adelante sin recurrir a comidas si sigues tratando de huir. Es lo más fácil que puedes hacer, y todas sabemos que sus culos obesos están totalmente dispuestos a tomar la ruta fácil. Pero aquí no, mis cerditas pequeñitas. No se los permitiré. La actividad de hoy trató sobre aprender a dejar ir el peso muerto y luego tomar responsabilidad por sus debilidades. La señorita Morgan lo hizo muy bien, corrió y corrió mientras el resto de ustedes dejaron que su grasa las hundiera. Después de que tuvieron un tiempo para pensar acerca de todas las decisiones malas que las trajeron aquí, le pedimos a la señorita Morgan que regresara y les ofreciera la salida fácil, del tipo que siempre han tomado. Morgan no pudo recibir ninguna de las miradas que fueron lanzadas en su dirección. La vergüenza colmaba su expresión, haciendo que le fuera casi imposible darnos la cara. Mientras que la mayoría de ustedes trataron de mantener las lecciones que han aprendido dentro de sus corazones extenuados, la señorita Grace fue traviesa. ¿Pueden creer que trató de escapar después de toda la ayuda que le hemos dado? Que les hemos dado. Debo decir que realmente me decepcionó. Pero puedo perdonarte, mi cerdita. Puedo y lo haré, porque todos cometemos errores. Grace se atrevió a verse esperanzada. Trató de sonreír como respuesta cuando Ashley le apretó el hombro. Pero recuerda, acentuó, que con tal de ganarte el perdón, debes enfrentar las consecuencias. La sonrisa de Grace cambió a confusión y luego a un ceño aterrorizado y suplicante. Tiró de sus ataduras, rogándole a Ashley que le diera una segunda oportunidad para que le permitiera demostrar que era buena al igual que el resto de nosotras.
Ashley se puso de cuclillas a su lado y alisó el cabello que Grace tenía en su frente, silenciándola con delicadeza. Toda tu vida se desperdició con personas que han sido blandas contigo. Por eso parece que estás hecha de masa para hornear. Es tiempo de un poco de amor rudo, cariño. Tara. Entra. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y Tara entró tranquilamente con una de las bandejas de metal grandes en mano. Su tapa estaba puesta, ocultando su contenido. Se la trajo a Ashley y, con un ademán ostentoso, retiró la tapa. ¡Genial! El tazón de avena de Morgan está aquí. Deja la bandeja conmigo y llévale eso a nuestra pequeña ganadora. Tara levantó el tazón de avena y dejó la bandeja en las manos de Ashley para ir a alimentar a Morgan con una cuchara, quien al menos trató de actuar vacilante al momento de aceptarlo. Comió mientras todas nosotras mirábamos, envidiosas y con estómagos rugiendo. Una vez que se habían encargado de eso, la atención de Ashley se dirigió plenamente a Grace, y cuando Grace empezó a gritar, despegamos nuestros ojos de Morgan. Ashley sostuvo la bandeja en lo alto, apaleándola lentamente por la habitación para que todos pudiéramos ver el martillo que yacía encima de ella. Mi estómago se tornó amargo y sentí que la sangre se drenó de mi rostro. ¿Sabes lo que les pasa a las cerditas traviesas que tratan de escapar?, preguntó Ashley conversacionalmente. Deben ser inmovilizadas. El martillo estaba en su mano. Grace chillaba, rogándole que no lo hiciera. El resto de nosotras también alzamos nuestras voces, todas gritamos y lloramos. Pero no fue suficiente para cubrir la fricción carnosa de metal encontrándose con piel. O el crujido de hueso que lo siguió. Cuando Grace trató de patear a Ashley con su pierna libre, Tara dejó caer el tazón de avena, derramándolo encima de Morgan, y se apresuró a sostenerla. Ashley batió el martillo 4 veces, y Grace se volvió más estridente con cada vez. El dolor contorsionaba sus facciones, desencajándole los ojos, torciendo sus manos dentro de sus esposas. Yo quería vomitar, pero no había nada en mi estómago que pudiera purgar. ¿Lo ven, mis cerditas?, preguntó Ashley con el rostro ruborizado. Esto es lo que pasa cuando son traviesas. Son castigadas. Es la única forma en la que van a aprender. Han sido mimadas todas sus vidas, se les ha permitido volverse enormes, poco saludables y feas. A la primera oportunidad que tienen, corren de vuelta a lo que es fácil, lo cual hace que el ciclo se retome desde el comienzo. Nunca van a mejorar si es así como siguen viviendo sus vidas. Grace estaba rotando su cabeza de atrás hacia adelante por el dolor, gimiendo guturalmente. Gotas gruesas de sudor se derramaban por su rostro, mezclándose con sus lágrimas. Ashley pellizcó sus mejillas y se puso de pie. Bueno, chicas. Siento que hoy hemos hecho un progreso genuino, pero ahora es tiempo de descansar. Así que apaguen las luces, cierren los ojos, y traten de soñar en algo más que comida. No hubo consuelo para Grace esa noche, a pesar de que tratamos lo poco que pudimos. Le hablamos en tonos tranquilizadores, intentamos distraerla con historias, por más inconexa y pobremente elaboradas que fueran, le dijimos lo que nos gustaría hacerle a Ashley en su nombre. Pero Grace solo continuó gruñendo a través de todo ello, tan completamente absorta en su dolor que no creo que se haya percatado de que estábamos hablando. Nos rendimos después de un rato, quedándonos calladas una por una, hasta que la cabaña fue llenada por el sonido de la miseria de Grace. Sus lamentos bajos y bestiales duraron toda la noche y hasta la mañana, cuando Ashley regresó para rociarnos con la manguera. Le frunció el ceño a Grace desde el pie de su cama y le dio una rociada adicional en la cara. No hay necesidad para ser una drama queen, señorita Grace. Después de que había terminado de mojarnos con el agua helada, amarró la manguera y se paró en la puerta con una sonrisa destellante. Chicas, van a estar muy emocionadas por nuestra siguiente actividad. Tenemos que esperar a que llueva, pero eso debería suceder cualquier día de estos. Tan pronto como lo haga, estaremos de vuelta afuera aprendiendo cómo apreciar el trabajo duro que conlleva poner comida en la mesa. Hasta entonces, disfruten unos cuantos días libres con sus pies en alto.
Sé que eso es lo que más les gusta a mis cerditas pequeñitas. Se rió por lo bajo, nos meneó los dedos, y dejó que la puerta se cerrara de golpe detrás de ella. Se llevaron a Grace unos días después. Una mujer presentada como la enfermera Bianca abrió la puerta, pretendió examinar el tobillo hinchado y morado, y luego hizo que Ashley y Caroline la ayudaran a ponerla en una silla de ruedas que trajo consigo. Grace lloriqueó por el dolor y estuvo flácida cuando la alzaron, con sus ojos rodando y vidriosos. Va a estar de maravilla, nos aseguró la enfermera Bianca cuando iba saliendo. Unos días en la enfermería y podrá volver con ustedes. Pero no regresó, y, mientras más tiempo permanecía ausente, más inquietas nos poníamos las demás. Susurrábamos nuestras teorías en plena noche. Que Grace había sido abandonada en algún lugar para que alguien más la encontrara. Que había sido encadenada y desatendida para que sufriera en confinamiento, donde no podríamos ver que fue asesinada. Cualquiera de nosotras puede ser la siguiente, dijo Gloria una noche. Después de presenciar las profundidades a las que las consejeras estaban dispuestas a llegar, algo en Gloria estalló. Actuaba temperamental, retraída, enojada y estaba obsesionada con la idea de que solo era cuestión de tiempo antes de que todas compartiéramos el mismo destino. O peor. Yo no lo negaba. Pero yo sigo las reglas. Chilló Diana. ¿Y? Van a cambiar las reglas. No seas estúpida, no quieren que tengamos éxito. Quieren rompernos. Inés empezó a sollozar silenciosamente en la oscuridad. No había estado haciendo mucho más en los últimos días. Yo comprendía su miedo, lo compartía, y quería llorar también, pero no ayudaría, así que solo me mantenía callada, arrugándome entre mis esposas. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? Preguntó Gloria. 2 semanas. ¿Un poco más? Calculó Morgan con incertidumbre. Era difícil llevar la cuenta del tiempo, y era aún más difícil cuando la privación de comida y sueño hacían que nuestros pensamientos fueran resbaladizos. Ni siquiera la mitad de lo que dura el campamento. Gloria se ensimismó y la habitación se acopló a un silencio intranquilo. Faltaba un mes. Un mes de actividades e insultos y hambruna. Un mes con un grupo de psicópatas encaprichadas con sacarnos la grasa a raíz de torturas. No podría hacerlo, sabía que no podría. Ya me encontraba muy débil, con tanto dolor el pensamiento de ser obligada a resistir más me hacía tiritar. El día que llegó la lluvia, todos los ojos estaban fijados en la puerta. El aire se sentía tenso, asfixiante, y tenía la sensación de que un gran peso estaba sentado sobre mi pecho, dificultando mi respiración. Cada crujido de rama afuera de la cabaña tenía mi corazón acelerado, cada ráfaga de viento que estremecía la puerta me hacía encogerme contra mi almohada manchada, segura de que Ashley había venido por nosotras. Mientras más tiempo teníamos que esperar, más ansiosa me ponía. Pero no fue hasta que la lluvia se calmó y las nubes se partieron que Ashley y Caroline dieron la cara, puras sonrisas dentro de sus impermeables amarillos y botas. ¿Quién está lista para la actividad? Preguntó Caroline con las manos juntas a modo de anticipación. Ashley sostuvo un contenedor de metal grande en una mano, abollado y oxidado por años de uso. ¿Alguien tiene una idea de qué podría ser esto? ¿Nadie? Presioné mis labios partidos en la forma de una línea delgada para evitar que mi mentón temblara. Fuera lo que fuera que tuvieran preparado para nosotras, sería, sin duda, degradante, exhaustivo y no sabía de dónde iba a recolectar las fuerzas para completarlo. Los miembros de mi cuerpo se sentían como plomo, el solo levantarlos se estaba convirtiendo en un desafío, y cualquier movimiento enviaba ondas de dolor agudo por mi cabeza, nublándome la visión y dejándome mareada. Si no podía hacerlo, si era demasiado lenta o demasiado débil, ¿qué me obligarían a hacer? Mi mirada se deslizó hacia sus arreadoras para cerditas, siempre empuñadas, y tragué grueso. ¿Nadie quiere adivinar? Caroline hizo un puchero teatral. Bueno, está bien, cerditas perezosas. Vamos a ir de cacería. Para que de verdad puedan apreciar sus comidas, vamos a tener que capturarlas.
Pero no se preocupen, sabemos que en realidad sería demasiado difícil para ustedes capturar algo que sea capaz de huir, así que lo mantendremos sencillo. Gusanos. Las cerditas simplemente adoran restregarse en el lodo, así que esto será extra divertido, ¿eh? Sé que mis cerditas están anticipando una gran cena, animó Ashley, así que estoy segura de que atraparán muchos. Andando, arriba, arriba, arriba. Las esposas se cayeron y Ashley usó el extremo de su arreadora para sacarnos de la cama a pinchazos. Seguí esperando que la descarga de electricidad vibrara a través de todo mi cuerpo, pero nunca sucedió, así que me puse en fila detrás de Morgan, aliviada. ¿Qué sucede, cerdita? Caroline estaba parada a un lado de la cama de Gloria. Gloria se había sentado, pero estaba agazapada con su rostro enterrado en sus manos. Sollozos miserables atormentaban sus hombros, y estaba respirando con dificultad, casi hiperventilando. Caroline rodó los ojos e intercambió el gesto con Ashley. Se agachó, descansando su mano libre en la rodilla de Gloria. Ya, está bien, dijo afectuosamente. Puedes llorar todo lo que quieras, pero ¿sabes qué? Eso no te hará menos gorda. Así que levanta tu culo y ponte en fila, ¿de acuerdo? El rugido bestial que lo siguió nos hizo retroceder, alejarnos del par. Tan pronto como el sonido había abandonado sus labios, Gloria se había lanzado de cuerpo completo contra Caroline, desgarrando el rostro de la coordinadora con sus manos. Sus uñas, ennegrecidas por la mugre y el hollín, eran rastrilladas por piel pálida, y ambas chicas cayeron en la pared. Caroline soltó la arreadora para cerditas en medio de la impresión, y esta rodó por debajo de la cama. Hubo una riña breve y luego se encontraban en el suelo. Gloria utilizaba su peso para mantener a Caroline fijada debajo de ella. Caroline agitaba sus brazos tratando de empujar a Gloria, y chillaba para que Ashley la viniera a ayudar. Ashley se sacudió su sorpresa y se abalanzó con su arreadora apuntada en Gloria. Yo me encontraba anclada en mi posición. Mi boca estaba seca, temblorosa. Se iban a enojar. Seríamos castigadas. ¿En qué estaba pensando Gloria? Mi mente era una telaraña de terror, capturando y revistiendo todo lo demás. Agarré el tablón de madera detrás de mí, negando con la cabeza como si tratara de negar que estuve involucrada en eso. Ines se tambaleó hacia adelante, con su mirada amplia, su boca abierta y gritando, y agarró a Ashley por detrás. Ashley echó su hombro hacia atrás velozmente una vez, 2 veces, y luego trató de acercar su arreadora, pero Ines la tiró con fuerza al pie de la cama, volteándola, y le jaló la cabeza desde el cabello. Tiró con fuerza hasta que Ashley estaba chillando y su agarre en la arreadora se había aflojado. Ines le arrancó la arreadora de la mano y la arrojó fuera de su alcance. Cuando Ashley giró su cuello, viendo por encima de su hombro en busca de ayuda, observé, por primera vez, al miedo destellando en sus ojos. Caroline se las había ingeniado para escabullir la mitad de su cuerpo desde abajo de Gloria y le dio un cabezazo brusco en la nariz. Gloria gritó, paralizada, y Caroline se hundió sobre su estómago y empezó a arrastrarse por el piso, hacia la cama debajo de la cual estaba su arreadora. Tenía la mano estirada desesperadamente, pero el pie de Morgan se vino abajo sobre ella. La pisoteó una y otra vez hasta que Caroline retiró la mano y se encogió, abrigando su mano en su pecho. Gloria estaba encima de ella de nuevo. Hizo una tenaza alrededor de su cuello con una mano mientras golpeaba su cabeza salvajemente con la otra. Caroline trató de escudarse de los golpes, pero Gloria la sacudió cruelmente, comprimiendo su cuello. Ashley estaba aplastada debajo del grosor de Ines. Su rostro estaba presionado en el catre y su mugre. Cada vez que trataba de levantarse, Ines le encajaba un puñetazo fuerte por el costado. Crack. Caroline retrocedió con una expresión beligerante, incrédula y adolorida. Un hilo de sangre había empezado a caer por su sien desde el corte que le dejó la arreadora para cerditas. Morgan se postró encima de ella, sus ojos brillaban con una furia febril, y agitó la arreadora de Ashley una vez más. Caroline se desplomó al suelo.
Diana y yo nos habíamos acurrucado juntas, observando con horror y mandíbulas colgando. No parecía real, no podía ser real. Gloria remolcó su peso, poniéndose de pie y tratando de recuperar su equilibrio. ¿Qué acabas de hacer?, murmuró Diana, conservando su mirada fija en el cuerpo inmóvil de Caroline. Me voy de aquí, replicó Gloria. Vamos, ayúdame a ponerla en la cama. ¿Está muerta?, me atreví a preguntar. No, desafortunadamente. Aún puedo ver su respiración. Gloria nos hizo un ademán de impaciencia. Morgan, Natalie. Vamos. Me separé del calor de Diana y, de forma mecánica y apenas consciente de lo que estaba haciendo, tomé uno de los brazos de Caroline y la arrastramos hacia la cama de Gloria. Las esposas haciendo clic alrededor de sus muñecas fue uno de los sonidos más satisfactorios que había escuchado en mi vida. ¿Qué hacemos con Ashley?, preguntó Inés ansiosamente. Ahora que la emoción había sucumbido y la excitación inicial se había desgastado, Inés comenzaba a tener dificultades para mantener a Ashley en posición. Cuando la levantamos de un tirón, las mejillas de Ashley estaban húmedas con lágrimas. Era un desastre, balbuceante, llorando a moco tendido, tratando de justificar sus acciones, diciéndonos que todo lo que hizo lo había hecho por nuestro bien. Gloria le puso un alto a eso al sacarle uno de sus calcetines y atascarlo en su garganta. Diana se siguió disculpando mientras el resto de nosotras esposamos sus muñecas en la cabecera. Seguí las reglas. Fui buena. Lo siento mucho. Me obligaron. Cierra la puta boca de una vez, ¿ok?, soltó Gloria. Nos van a encontrar, el resto de ellas. Nos van a encontrar y castigar. Gloria acortó la distancia entre ambas y asestó una manotada sonora en el rostro de Diana. Cállate o te vamos a dejar aquí. Háganlo. Así sabrán que fui buena. Que no fue mi idea. Diana, inmutada, trotó animosamente de vuelta a la cama y observó al resto de nosotras mientras extendía sus brazos hacia las esposas. ¿Y ahora qué?, preguntó Morgan después de que Diana se había encadenado. Miró por la ventana, a lo largo del terreno del campamento que se veía imposiblemente largo, y luego regresó hacia Gloria, retraída y pálida. Nos vamos, le dijo, pero era claro que aún no había anticipado todo lo que pasaría. Se apoyó contra el marco de la puerta, frotando sus sienes y frunciendo sus cejas, tratando de poner en orden sus ideas. Necesitamos un teléfono, ofrecí, tratando de compensar la poca utilidad que había brindado. La oficina debería tener un teléfono. Todas tenemos un teléfono, dijo Gloria, de súbito, mientras el entendimiento de que todas habíamos llegado al campamento con celulares se ensanchaba a través del cansancio. Sí, pero todos están bajo llave en el armario con el resto nuestras cosas, recordó Inés. ¿Qué hay de ellas?, asentí en dirección a Ashley, quien negó con la cabeza tratando de hablar entre dientes. Gloria estaba encima de ella enseguida, escarbando en sus bolsillos. Recuperó un celular violeta cubierto con diamantes falsos, a medio cargar y con una barra de señal. Todas lo observamos, casi incapaces de creer que era real, y más de una de nosotras entró en crisis, llorando, abrazándonos mutuamente como si acabásemos de descubrir un tesoro perdido desde hace mucho. Y luego Gloria marcó el 911. 48 niñas fueron encontradas en el campamento después de que la policía había terminado de registrar todas las cabañas. Caroline tuvo que ser arrastrada en una camilla, y la pequeña parte de mí que no se había quedado entumecida se emocionó ante el panorama de las esposas que la ataban a la barandilla. Las siguientes horas pasaron en medio de un borrón de luces rojas y azules, un mar de rostros preocupados, y un millón de preguntas que entraban por un oído y salían por el otro. Se nos permitió regresar, una por una, a nuestros catres para recolectar nuestras cosas una vez que habían abierto los armarios. Agarré mi mochila, me entretuve solo lo suficiente para guardar un souvenir adicional en mi ropa, y regresé afuera para esperar a mis padres. Pensé que estarías más delgada, dijo mamá cuando ambos se me acercaron más tarde esa noche. Le suspiré, preguntándome si ella estaba viendo la misma escena que yo veía.
Policías, niñas traumatizadas, personal del campamento siendo escoltado a los asientos traseros de patrullas. Me encontraba sucia, demacrada, apenas capaz de permanecer en pie por mi propia cuenta, y su única preocupación era mi peso. Papá envolvió un brazo alrededor de mis hombros protectoramente y le frunció el ceño, pero no la reprendió, como era de esperarse. Lo dejé guiarme de vuelta al auto, con la decepción de mamá ardiendo en mis oídos, y observé al campamento disipándose en la distancia a medida que conducíamos a casa. ¿Sabías que operaban desde ubicaciones diferentes cada año? Dice que era para que pudieran llevar el programa a diferentes regiones y volverlo más accesible, comentó papá durante el desayuno. El periódico de la mañana estaba extendido frente a él. Los policías dicen que la rotación mantenía dispersas las quejas en contra de ellos y hacía que fuera más difícil recolectar evidencia. Para cuando alguien hacía la investigación, ya habían limpiado todo y evacuado. Pero no importa, todos los que trabajaron ahí ahora están siendo procesados gracias a lo que encontraron. En los 2 meses desde que había vuelto a casa, papá había estado siguiendo muy de cerca el caso contra el campamento y se la pasaba actualizándome. Lo único que me había importado fue descubrir que Gracia había sido llevada a un hospital por la enfermera Bianca, y fue ahí donde la policía la había encontrado. Desnutrida, deshidratada y un tanto delirante, pero viva. Más allá de eso, no quería la historia, no quería saber, solo quería ponerlo detrás de mí. Había intentado decirle eso, pero él insistía en compartir. Bueno, papá, voy a trotar. Se despidió de mí, absorto en el artículo más reciente, y yo me dirigí al piso de arriba para cambiarme. Había comenzado a ejercitarme desde que me había recuperado, canalizando mi atención en mejorar mi salud en vez de enfocarme en todo el dolor con el que aún estaba lidiando. Mamá seguía despreciándome, pero después de haber tenido que enfrentarme a Ashley, se me hacía extremadamente fácil ignorarla. Detrás de la puerta cerrada de mi habitación, escarbé por mi armario, más allá de mi ropa y la reserva de comida chatarra sin tocar, y saqué el souvenir envuelto en una toalla que había mantenido oculto desde mi regreso. La arreadora para cerditas de Caroline pesaba mucho en mis manos. Presioné el gatillo, escuchando el zumbido de electricidad fluyendo a través de ella y recordando su pinchazo. No había sabido por qué me la había llevado, simplemente había sido un impulso, pero ahora lo sabía. Me servía como un incentivo. Siempre que sentía que no podía correr ese paso adicional, que no podía resistirme al último bocado, pensaba en la arreadora y sabía que podía superar cualquier cosa. Aún tenía pesadillas, aún luchaba conmigo misma cada día acerca de lo que podía comer, de cuán fea era, de qué tanto era una cerdita, pero sabía que todo eso era normal después de lo que había atravesado, y, con el tiempo, el interrogatorio interno desistiría siempre y cuando mantuviera mi mirada en la meta. Envolví la arreadora, la regresé a su escondite y saqué mis zapatos deportivos. Me encontraba en mi propio camino hacia una versión más feliz y saludable de mí misma. Un paso pequeño y manejable a la vez.